¿Qué pasaría si te dijera que el cielo del 21 de junio de 2026 no se parece al cielo de unas elecciones normales? ¿Qué pasaría si te dijera que Colombia llegará a la segunda vuelta presidencial bajo uno de los climas emocionales más intensos de los últimos años? Y no estoy hablando de cómo se están sintiendo los colombianos únicamente, estoy hablando del clima energético astrológico. Un clima donde la gente podrá votar más desde la emoción que desde la razón, más desde la intensidad que desde las propuestas, más desde el miedo o de la esperanza que desde los datos. Y lo más interesante de todo esto es que aparece reflejado en el cielo. Hoy vamos a analizar la astrología política y mundana de lo que está ocurriendo en Colombia con la segunda vuelta presidencial y con los dos candidatos que llegan a este momento decisivo. Pero ojo, no vamos a hablar de ideologías, no voy a decirte por quién votar, no voy a hacer campaña política, no vengo a eso. Vamos a analizar símbolos astrológicos, vamos a analizar energías, vamos a analizar ciclos históricos y cartas astrales. Y al final de este video voy a compartir contigo 7 recomendaciones astrológicas para atravesar estas elecciones sin seguir cayendo en la polarización, sin seguir cayendo en el odio o la manipulación emocional. Y tengo que decirte, sin seguir cayendo, porque ya estamos en ese lugar. Y lo ideal es no seguir por ese camino. Porque independientemente del resultado, después del 21 de junio, seguramente vamos a seguir compartiendo el mismo país. Hola, soy Paola Jiménez, la Pao 62, tu astróloga, y hoy vamos a realizar uno de los análisis más dedicados que he hecho en este año. Yo quiero aclararles desde el principio de que este video no tiene ninguna intención partidista o electoral. No pretendo favorecer ni atacar a ninguno de los candidatos. Mi trabajo aquí es exclusivamente astrológico. Voy a analizar hoy la carta astral simbólica de Colombia, el clima energético del 21 de junio de 2026, que será el día de la segunda vuelta presidencial y obviamente el día en que decidiremos cuál es el nuevo mandatario de Colombia. Y vamos a analizar también la compatibilidad entre Colombia y los dos candidatos que llegan a segunda vuelta y las energías colectivas que podrían influir en la intención de este voto. La astrología no reemplaza la responsabilidad ciudadana. La astrología no reemplaza el análisis político. La astrología no te dice por quién votar. Lo que sí hace es ayudarnos a comprender ciclos emocionales y psicológicos que atraviesa una sociedad. Así que yo no vengo a decirte o a predecir quién va a ganar. Vengo a ayudarte a entender lo que está pasando por si acaso todavía no has tomado una decisión correcta o quieres entender un poquito más desde otro punto de vista, el punto de vista astrológico. Antes de continuar con este video, yo quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondas en los comentarios, sin nombrar candidatos, sin discutir con nadie, por favor, simplemente responde. ¿Qué sientes que está buscando Colombia en este momento? ¿Orden? ¿Fuerza? ¿Transformación? Escribe una sola palabra de lo que creas que está buscando Colombia en esta segunda vuelta. Y al final del video veremos cómo esa respuesta se conecta con este análisis astrológico que estaremos haciendo durante este video. En la primera parte de este video te voy a explicar por qué esta elección es diferente. Hay elecciones que se definen por economía, otras por seguridad, otras por continuidad, pero hay elecciones que se convierten en elecciones identitarias. Es decir, elecciones donde la gente siente que está votando por una visión concreta de lo que quiere como país, y astrológicamente todo indica que esta segunda vuelta pertenece a esa clase de elecciones, a esa categoría, porque el cielo que está rodeando el 21 de junio está cargado de símbolos que están hablando de identidad, de emociones, de memoria colectiva y de polarización. Y para entenderlo vamos a tener que mirar los grandes movimientos planetarios que están definiendo el 2026. El primer gran protagonista es
Plutón en Acuario. Plutón es el planeta de la transformación profunda, de las crisis. Y ten en cuenta esto, es el planeta del poder, de la destrucción de las estructuras antiguas para conseguir algo nuevo. Y Acuario está representando la sociedad, las ideologías, los movimientos colectivos, las redes sociales, la tecnología y la visión del futuro. Cuando Plutón está en Acuario, las sociedades, no solo la nuestra, la colombiana, sino todas, comienzan a preguntarse cosas como ¿quién tiene el poder? ¿Quién desearía tenerlo? ¿Qué sistema ya no funciona? ¿Qué debemos transformar como país? Este tránsito suele generar polarización porque obliga a las sociedades a confrontar sus diferencias más profundas. Por eso vemos tantos debates intensos, y no hablo solamente de los debates entre políticos, sino entre seguidores de los partidos políticos o de los lados políticos o de las ideologías políticas. Tantas posiciones extremas, tantas discusiones emocionales en redes sociales. Y es que Plutón, amigos, no deja nada escondido y Colombia está viviendo justamente ese proceso. Ahora, en este momento y para la segunda vuelta presidencial, Saturno y Neptuno estarán en Aries. Y este es el segundo protagonista de estas elecciones a nivel astrológico, esta gran combinación entre Saturno y Neptuno en el signo de Aries. Astrológicamente esto es enorme, amigos, enorme, porque Saturno está representando la autoridad, las instituciones, las responsabilidades, el Estado, la estructura, y Neptuno representa los sueños, los ideales, la esperanza, la fe, la propaganda no real, la ilusión. Y además Aries, donde están ellos dos, representa el liderazgo, la acción, la confrontación y también la identidad. Cuando Saturno y Neptuno se acercan en Aries y están ahí muy cerquita el uno del otro o se unen en el mismo grado matemático, que es lo que nosotros llamamos una conjunción, aparece una pregunta colectiva muy poderosa, y es ¿qué tipo de líder queremos seguir? Pero también aparece otra, y es ¿estamos siguiendo una realidad o una ilusión? Y creo que te lo puedes estar cuestionando en este momento. Ese es uno de los motivos por los que muchas campañas políticas en el mundo se vuelven tan emocionales bajo este tipo de tránsitos. Porque las personas dejan de seguir solamente propuestas, empiezan a seguir narrativas. Empiezan a elegir símbolos, empiezan a elegir visiones del futuro, y esto exactamente es lo que estamos viviendo. Y ahora sí llegamos al dato más importante. La segunda vuelta presidencial se realiza el mismo día en que el Sol entra en Cáncer. Amigos, esto no es un detalle menor, es que parece que hubiera sido fríamente calculado y no una coincidencia astrológica, porque Colombia simbólicamente es un país canceriano, es decir, el signo zodiacal de Colombia es Cáncer. Y Cáncer es un signo que nos habla de familia, de territorio, de protección, de memoria, de pertenencia, de identidad emocional. Cuando el Sol entra en Cáncer, no solo está apareciendo un nuevo signo, Cáncer es un signo cardinal, es el signo cardinal de agua, el de las emociones, el que tiene todas las características emocionales, imagínense esto. Pero además, cuando el Sol entra en Cáncer, es lo que nosotros llamamos el solsticio de verano. En países como Colombia, que estamos cerca de la línea ecuatorial, no estamos acostumbrados al solsticio o al equinoccio más allá de temas astrológicos o astronómicos, porque nosotros no tenemos estaciones. Pero en esta narrativa que es energética, realmente es un punto muy importante. Entendamos entonces que cuando el Sol entra en Cáncer, las emociones se vuelven las protagonistas. La gente quiere sentirse protegida, quiere sentir que alguien entiende su historia, quiere saber quién va a cuidar aquello que considera importante. Y es por eso que estas elecciones pueden sentirse tan emocionales, y no solo es por lo que estás escuchando, si eso es lo que estás creyendo. Te lo digo desde la astrología, es porque el propio cielo está enfatizando en esa energía. Porque mira, si tú lo piensas, ya hemos pasado por narrativas y campañas políticas, no solo en Colombia, sino en otros países, y han sido parecidas. Pero yo no sé si tú te hayas dado cuenta que esta vez se siente mucho más emocional y mucho más pesado
que, como siempre pasa. Y no es que las campañas políticas en periodos anteriores de gobierno nos hayan infundido miedo o nos hayan echado pues discursos de odio o no hayan hecho ese tipo de jugarretas políticas muy parecidas a lo que se está viviendo. Pero probablemente lo estás sintiendo mucho más desde el punto de vista emocional y puedes estarte sintiendo herido, dolido, depresivo, ansioso, enojado o en cualquier punto o estado emocional. De hecho, hay gente muy emocionada en este caso, que uno no entiende cómo el uno está triste y el otro está súper emocionado, y es que todo el clima es emocional por donde se vea, pero te puede estar pegando desde un punto distinto. Pero hay otro factor que ocurre este año de pura casualidad y que es un factor fascinante, y es que Mercurio no estará retrógrado todavía, pero estará en la sombra prerretrógrada y en la fase más difícil, que es la fase estacionaria, el día de las elecciones. Te lo voy a explicar así. Mercurio entra en la zona de sombra antes de retrogradar el 12 de junio. Va a retrogradar a partir del 29. Comienza ese día la retrogradación. Eso quiere decir que las semanas previas a la retrogradación puede aumentar el error de comunicación, las noticias contradictorias, los cambios de narrativa, los malos entendidos, las declaraciones muy polémicas, las filtraciones de información, los rumores, la confusión colectiva y por supuesto lo que llamamos fake news. Todo eso puede ocurrir antes de que Mercurio retrograde el 29 y el 21. Estamos previos a la retrogradación, pero estamos en uno de los puntos más cercanos, que además es lo que llamamos Mercurio en fase estacionaria. Es cuando está todo detenido. Mercurio rige la comunicación, el pensamiento y la comunicación. Y ese no poder conectar nuestro pensamiento a lo que comunicamos, ese decir algo y que sea mal entendido, y que es una de las cosas que más se mencionan cuando Mercurio retrograda y que más comunes son en un Mercurio retrógrado, pues suceden mucho más en esa parte que es la parte estacionaria. Y eso hace que todas las narrativas, las noticias, la comunicación, lo que dice el uno, lo que dice el otro, lo que dices tú, pueda prestarse a malos entendidos, pueda generar confusión, pueda generar caos y pueda ser mucho más difícil tener claridad mental a la hora de llegar a las votaciones. Esto no significa, pues particularmente o como una sentencia de que algo malo vaya a ocurrir. Significa que nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos con la información que consumimos y con la información que compartimos. Porque el riesgo de reaccionar emocionalmente a una noticia que está mal interpretada o que es falsa aumenta muchísimo. En la astrología hay algo que pesa muchísimo y se llaman efemérides astrológicas. Las efemérides astrológicas son momentos en la historia donde ocurrieron eventos particularmente parecidos o iguales a los que están ocurriendo en este año y que podrían determinar mucho las cosas que pasarán. Los astrólogos vemos las efemérides astrológicas para entender qué cosas pueden repetirse en el curso de la historia cuando hay ciertos movimientos planetarios. Por eso cuando uno habla de un movimiento planetario como un eclipse o un movimiento, una conjunción, un punto importante donde los planetas, sobre todo a nivel colectivo, se mueven, siempre tomamos como referencia puntos del pasado y decimos, esto no sucedía hace tantos años y cuando sucedió pasaron estas cosas en la historia. Si has escuchado ese tipo de cosas cuando los astrólogos hablamos de astrología, ahora quiero que entiendas, por ejemplo, que una de las cosas que a mí personalmente más me ha generado curiosidad dentro de la astrología de este año en elecciones es que uno de los movimientos planetarios se parece mucho al movimiento planetario que hubo en la campaña electoral, la primera campaña electoral o el primer gobierno, cuando quedó de presidente Santos, el presidente Juan Manuel Santos en su primera elección, que fue como el que venía a hacer la continuidad
en el gobierno del presidente Uribe. Y si ustedes recuerdan, una cosa que pasó en ese gobierno al principio es que cuando Santos tomó el poder, la narrativa es que él empieza a gobernar por sí mismo y como que le da la vuelta a quien lo pone en el poder. Y créanme que eso son cosas que podrían volver a suceder porque hay eventos astrológicos que llevan a ese tipo de situaciones, a que el que llegue ahí se le dé la vuelta a quien lo ponga allí. Pero yo me encargué de mirar otras efemérides astrológicas y cuando yo miré la historia reciente de Colombia encontré varios movimientos donde las elecciones se vivieron desde emociones muy intensas. En 1998, 1999, 2000, 2001, en esos momentos aparecen como elementos comunes y por esa época tuvimos elecciones. Tuvimos sensación de cambio histórico, división emocional, debates identitarios, recuerden las elecciones por esos años, y hubo una percepción de que el país estaba como eligiendo entre dos caminos muy distintos. Lo interesante es que el cielo del 2026 vuelve a mostrar esa misma tensión simbólica, no porque repita exactamente los mismos tránsitos, solo hay uno que se está repitiendo, sino porque vuelve a plantear una pregunta colectiva y es ¿qué Colombia queremos construir a partir de ahora? Y ahora que entendemos el clima astrológico que rodea la segunda vuelta, tengo que responder una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de país es Colombia desde la astrología? Porque antes de analizar a los candidatos necesitamos comprender la nación que intenta elegir a su próximo presidente. Y para eso vamos a tomar la carta astral simbólica de Colombia. Ahora que entendemos el clima astrológico del 21 de junio de 2026, necesitamos comprender algo mucho más profundo. ¿Qué tipo de país es Colombia desde la astrología? Porque antes de analizar a los candidatos, primero tenemos que entender esta nación que está intentando elegir a su próximo presidente. Y aquí yo quiero decirte algo importante. Las cartas astrales de países no funcionan exactamente igual que las cartas astrales de personas. Ese tipo de astrología se llama astrología mundana y en astrología mundana las naciones también tienen símbolos, tienen ciclos, tienen heridas históricas, tienen procesos evolutivos, es decir que se ven diferentes cosas. Y la carta natal de Colombia es especialmente emocional. Para este análisis vamos a trabajar con la carta simbólica del 20 de julio de 1810, que es el día de la independencia de Colombia. Y aunque existen distintas escuelas que utilizan horarios diferentes, aquí vamos a centrarnos principalmente en posiciones planetarias, aspectos y la energía simbólica nacional. No me voy a centrar tanto en las casas astrológicas porque hay un debate histórico sobre la hora exacta en que esto ocurrió, pero incluso sin casas, Colombia revela muchísima información de lo que es la personalidad colectiva del país. Y cuando yo te hablo de la personalidad colectiva del país, te hablo de cómo se comporta la sociedad como colombianos, porque una cosa es cómo eres tú en tu casa, cómo eres tú como individuo, pero otra cosa eres tú dentro del contexto de la madre patria, la madre tierra, el país a defender, el punto de ser colombiano, ese amor al país que puedes llegar a tener, ese vínculo que tienes con la nación que te hace una parte de él, parte de la personalidad del país, es la gente que vive en este país, es la gente que nace en este país, es cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, cómo somos como colombianos, como nación. Y hay cosas que nos identifican y podemos pensar muy diferente y tener ideologías diferentes y querer cosas diferentes y pertenecer a lados extremos de la sociedad, no solo del pensamiento, pero hay cosas que nos unen como colombianos y no son solamente los símbolos, son emociones, son historias, son heridas de patria que también nos unen, son historias de familia que también nos unen, hay narrativas, hay formas de cocinar, de vivir, de levantarse, rutinas que tenemos como colombianos y que de repente no entienden afuera y que hacen parte de lo que somos, y eso nos convierte en una sociedad, en una comunidad, pero también en hijos de una patria, ¿cierto? Hijos de un país. Entonces, aunque cada uno lo experimenta de una forma distinta, nosotros somos parte de todo esto y hacemos parte de lo que genera una personalidad de este país.
El primer gran punto de la carta astral de Colombia es el Sol en Cáncer, es decir, que el signo solar o que el signo de Colombia es Cáncer, y esto es fundamental para entender la psicología del país. Porque recordemos que Cáncer, como lo decíamos hace un momento, no solo es un signo cardinal, es un signo de agua. Cáncer representa el hogar y la familia, representa la memoria, representa las raíces, la protección, el territorio, la identidad emocional. Y es por eso que los colombianos somos mucho más apegados a nuestra tierra de lo que son otras naciones, otras personas en otras naciones. Muchas personas en otros lugares no tienen ese dolor de patria que tenemos nosotros cuando vivimos fuera, ese extrañar tanto la tierrita, como dicen algunos, ese sentirte aquí como si estuvieras en tu hogar con todo el caos que puedas llegar a tener este país. Es eso, es identidad emocional. Colombia es un país que siente profundamente, es un país donde la emoción pesa muchísimo en la vida cotidiana, y eso está reflejado en la política, obviamente, pero también en el fútbol. Estamos empezando Mundial de Fútbol y ustedes ya saben cómo somos los colombianos en cuanto al fútbol se refiere. En la religión, por ejemplo, también se ve muchísimo, en la cultura, en las redes sociales y en la manera en que vivimos los conflictos en este país. Pero Cáncer también representa la necesidad de hogar, la necesidad de que este lugar se sienta como un hogar, la necesidad de sentirse protegido. Por eso cuando el país siente miedo o siente incertidumbre, suele reaccionar de manera brusca. Empezamos a buscar autoridad, pertenencia, protección o figuras que representen seguridad, cuando lo que estamos buscando es seguridad emocional. Hay algo muy importante que debemos saber sobre los países de este signo, los países cancerianos. Y es que estos países cancerianos no olvidan fácilmente. La memoria emocional pesa muchísimo. Aunque nos digan que el pueblo no tiene memoria, que todo se nos olvida, eso no es cierto. Eso explica por qué en Colombia los debates políticos suelen estar tan conectados con el pasado, con el hablar de la historia política del país, de la violencia, de las heridas históricas, de la injusticia, del miedo, de las promesas de reparación, las cumplidas y las incumplidas, de toda esa historia. El debate a veces no se centra en el futuro, en qué vamos a hacer, en qué vamos a proyectar, en qué vamos a resolver, sino en todas las heridas que traemos del pasado para meter el dedo en la llaga, que es donde más nos duele. Y es que la memoria colectiva de Colombia tiene muchísimo poder político, y esto va a ser muy importante cuando analicemos las cartas astrales de los candidatos, porque algunos conectan más desde la idea de protección y otros conectan más desde la idea de la transformación de la historia. Otro punto importantísimo de Colombia es la luna en Piscis, y si ustedes han escuchado de energías astrológicas últimamente o si me siguen por aquí, los invito a hacerlo, a suscribirse al canal y ver los videos de las energías astrológicas de cada semana. Acabamos de pasar por una luna menguante en Piscis. Acabamos de pasar la luna menguante en Piscis, y Colombia es de luna en Piscis. Y yo podría decirles que cuando la luna menguante estuvo en Piscis el fin de semana anterior al momento en que este video sale publicado, que fue el primer fin de semana del mes de junio, pudimos sentirnos emocionalmente muchos más afectados por lo que estaba pasando en el país. Aquí aparece algo muy profundo cuando vemos la luna en Piscis, y no estoy hablando ya del momento en que pasó la luna, sino en la carta astral de Colombia. Y es que Piscis representa sensibilidad, representa la fe, representa la esperanza, representa el sacrificio, la espiritualidad, la empatía, el dolor colectivo. Y la luna, que normalmente en una carta astral tradicional representa las emociones, en cartas astrales de países representa al pueblo. Entonces, astrológicamente, Colombia tiene un pueblo profundamente emocional y sensible. Y eso tiene una parte muy hermosa, y es la solidaridad, la resiliencia de los colombianos, que es innegable, la creatividad, la capacidad de ayudar, la espiritualidad, y sabemos que así somos. Pero eso también tiene su sombra, y es la manipulación emocional, porque sí,
tenemos ese contraste y nos convertimos en nuestra sombra en manipuladores emocionales, y no solo los que están arriba, los que estamos aquí siguiendo esa narrativa también. Desinformación, idealización política, figuras salvadoras. Buscamos eso, el Mesías que venga y nos salve a todos. El miedo colectivo y la dificultad para separar la emoción de la realidad son cosas que también están ahí en el pueblo colombiano, y no es algo nuevo en estas elecciones, es algo que aflora siempre porque es parte de ese pueblo. Y precisamente por eso, entrando Mercurio en la sombra pre-retrógrada es tan importante para esta elección, porque puede aumentar muchísimo la confusión emocional, las narrativas extremas, los rumores y, por supuesto, las reacciones impulsivas, que es lo que más tenemos que cuidar en este momento. La carta de Colombia también tiene una combinación muy interesante entre Cáncer y Géminis, y esto explica muchísimo la personalidad nacional. Géminis representa la comunicación, el movimiento, la información, la diversidad, las muchas voces, el mucho ruido, ¿no?, que se escucha. No son las voces de nuestra cabeza, sino el escuchar una cosa de aquí, otra cosa de allá. Ese ruido que llega de afuera, el escuchar muchas voces, muchas opiniones, es parte de esa narrativa. La polaridad, obviamente, y también el debate constante, el estar todo el tiempo debatiendo ideas, debatiendo proyectos y buscando realmente esos debates. Qué tan importante es realmente que haya 1, 2, 3, 30 debates donde escuchemos al uno o al otro decir un día una cosa y después decir otra. Los debates podrían no ser necesarios en una campaña política, por lo menos no tantos, pero para nosotros son importantes porque la confrontación es algo que queremos ver. Nos gusta ver eso. Y eso tiene que ver con la luna en Piscis de este país. Y es por eso que Colombia es un país extremadamente conversador, intensivamente opinador, muy reactivo en redes sociales, muy dividido narrativamente y donde las versiones de la realidad cambian muy rápido. Pero cuando uno mezcla Géminis con Cáncer, aparece algo todavía mucho más fuerte, y es que las emociones se convierten en este país en discurso político. Es decir, la gente no solo piensa políticamente, la gente siente políticamente. ¿Por qué Colombia es tan polarizada? No solo está polarizada en este momento, ¿por qué somos tan polarizados? Y aquí llegamos a una de las preguntas que a mí me parecen más importantes de este video. ¿Por qué Colombia vive procesos tan intensos de polarización? Astrológicamente hay varios factores. Primero, Plutón activando procesos colectivos de transformación profunda. Segundo, la naturaleza emocional del país. Tercero, la combinación entre memoria histórica y narrativa emocional. Y cuarto, la necesidad colectiva de encontrar una identidad nacional que sea clara. Y si tú no entiendes que el tema de la polarización no es solamente de estas campañas políticas, de estas elecciones o de estos últimos gobiernos, es porque eres muy joven tal vez, porque los más viejitos en esta sociedad, los más grandes, los más adultos, hemos tenido que vivir la narrativa de los conservadores contra liberales, a los que llamaban godos, ¿recuerdan ustedes? Y cómo esa también fue una época que desató muchísima violencia y que probablemente ni siquiera la vivimos nosotros los que tenemos 40 o 50 años, pero la vimos y vimos a nuestros padres y a nuestros abuelos contar historias de violencia que se vivieron también en esa época y que se parecieron mucho a los ciclos que estamos viviendo hoy en día. Amigos, cuando un país atraviesa momentos de transformación profunda, suele dividirse entre quienes quieren conservar y quienes quieren cambiar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en estas elecciones. No solamente estamos viendo dos candidatos, estamos viendo dos formas distintas en que podemos imaginar el futuro de Colombia.
Algo muy interesante de la astrología mundana es que los países también tienen ciclos históricos y eso también se estudia en la carta astral de un país. Los ciclos históricos se repiten, algo como de lo que te hablaba hace un momento de los liberales y los conservadores en otras épocas y que fue también una narrativa muy violenta y muy polarizada en su momento. Revisa la historia de Colombia para que puedas entender eso, sobre todo si perteneces a las generaciones más jóvenes y no estás muy familiarizado con cómo se vivió esa época en el país. Pero si vuelvo al tema astrológico, lo que quiere decir esto es que cada cierto tiempo aparecen elecciones que funcionan como puntos de referencia. Momentos donde la sociedad siente miedo, expectativa, esperanza, incertidumbre, agotamiento o necesidad de transformación. Ahí están. Y pueden pasar varios años y volvemos a repetir el mismo ciclo y nos volvemos a sentir así. En Colombia esto ocurrió en momentos de conflicto armado, en procesos de paz, en cambios de modelo político y en elecciones altamente emocionales. Y todos esos procesos y todo ese tipo de elecciones y ese tipo de vivencias históricas las tuvimos en el pasado. Y no te estoy diciendo que la historia se esté repitiendo. Lo que se está repitiendo es la forma en que lo estamos sintiendo a nivel emocional. El cielo del 2026 tiene muchísimos elementos que sugieren precisamente eso. Este es un momento de redefinición colectiva. Estas son unas elecciones muy importantes para el país. Bien, hagamos una pausa y antes de continuar quiero pedirte algo súper importante y es que intentes ver este video desde la observación y no desde la reacción inmediata. Bueno, porque precisamente uno de los temas centrales de este cielo es la reacción emocional. Y quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Tú sientes que Colombia está viviendo un momento de miedo o sientes que Colombia está viviendo un momento de transformación? Y te pedí esta pausa para que además reflexiones y te des cuenta que este video te está hablando de una narrativa astrológica para que puedas entender lo que está pasando. Ahora voy a empezar a hablarte de la carta astral de los candidatos y por eso y por el momento tan emocional que estamos viviendo y por el discurso de odio que se ha instaurado en la sociedad, quiero volverte a decir, a repetir, a recordar que este video no tiene ninguna inclinación política. No estamos inclinando la balanza. No te estoy diciendo por quién votar, ni mucho menos te estoy prediciendo quién va a ganar. Vamos a analizar la carta astral de los candidatos y cómo hace match esa carta astral con la carta astral de Colombia, para que podamos entender en un eventual gobierno del uno y del otro, básicamente cómo nos iría, qué podríamos esperar, qué estaría bien en ciertos aspectos y cuál en otros no. Yo sé que a veces uno cuando ve a un astrólogo quiere predicciones concretas. Tú quieres que yo te diga si va a ganar el uno o el otro, o si este país se va a ir para el carajo o no se va a ir para el carajo. Si realmente se va a acabar esto o se va a acabar lo otro, o si esto va a pasar, o si lo que te están metiendo miedo es así, si nos vamos a volver como otro país o no, si vamos todos a morir o cosas así. Yo entiendo que eso es lo que estás buscando, pero también entiendo que muchos astrólogos lo hacen y que es irresponsable, porque eso lo que hace es generar más odio, más miedo y además la irresponsabilidad de hacerte creer que la astrología es una sentencia a que algo tiene que pasar sí o no, cuando lo que yo he querido mostrarte en estos videos que he hecho desde el análisis astrológico político es hacerte ver que las energías se mueven, que la intención de voto puede cambiar, que todo puede moverse a última hora y que lo que ocurre arriba a nivel astrológico o energético afecta al país como a sociedad, afecta tu energía, afecta tus emociones, afecta cómo estás entendiendo las cosas, afecta cómo te estás sintiendo y eso también puede afectar el que tú puedas o no votar a conciencia y es lo que quiero explicarte. Entonces, ahora que entendemos el clima astrológico de la segunda vuelta y la personalidad simbólica de Colombia, he llegado al momento más importante de este análisis. Vamos a comparar la energía del país con las cartas natales de los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta presidencial. Y voy a empezar por la carta astral de Abelardo de la Espriella. Y esto
No es porque tenga una inclinación con Abelardo de la Espriella, sí o no, porque también podría generarles la narrativa el que lo ponga de primera. ¿Por qué estás hablando primero de él y no del otro? Porque fue el que sacó más votación en la primera vuelta, y así lo puse, simplemente democrático, así estamos. Bueno, pues hemos llegado a uno de los puntos más importantes de este análisis. Voy a mirar la compatibilidad simbólica entre la carta astral de Colombia y la carta natal de Abelardo de la Espriella. Y quiero recordar algo muy importante, y es: aquí no voy a estar preguntando si es buena o mala persona. Tampoco estoy preguntando si tiene razón políticamente. La astrología no funciona así. Lo que estamos analizando es cómo interactúa su energía con la energía del país. ¿Qué emociones colectivas activa este señor? ¿Qué símbolos representa? ¿Y por qué puede conectar con ciertos sectores de Colombia en este momento histórico? ¿Vale? Bien, lo primero que resalta en la carta astral de Abelardo es que él tiene el Sol en Leo. Y esto para mí es importantísimo a nivel político. Leo significa liderazgo. Leo es el signo del liderazgo. Es el signo de la autoridad y es el signo de la presencia. Es un signo que tiene muchísimo orgullo, le gusta el reconocimiento, el poder visible, la narrativa de fuerza. Los líderes que tienen mucha energía de Leo suelen proyectar mucha seguridad, mucha determinación, mucha sensación de mando y mucha capacidad de ocupar espacios de autoridad. Y esto puede conectar muchísimo con sociedades que están atravesando momentos de incertidumbre o de polarización, porque en momentos de crisis emocional colectiva muchas personas también están buscando que les transmitan control, que les transmitan firmeza, que les transmitan dirección, y ahí el Sol en Leo puede volverse muy magnético. Les voy a explicar por qué la energía de este señor de la Espriella conecta con una parte del país. Hay algo muy interesante al ver la sinastría de la carta astral de Abelardo de la Espriella y la carta astral de Colombia. Y es que Colombia, al tener una energía canceriana tan fuerte, suele reaccionar emocionalmente frente al miedo, frente a la inseguridad, frente a la incertidumbre, a la sensación de pérdida o a la amenaza colectiva. Y Abelardo de la Espriella tiene elementos en su carta que pueden conectar precisamente con eso, con esa necesidad de protección, de firmeza, de defensa, de identidad nacional, de control del territorio. Y yo creo que por eso es que una gran parte del electorado puede percibirlo como una figura de autoridad muy fuerte, especialmente en un cielo como el del 2026, donde el Sol está entrando en Cáncer el día de las elecciones, el país está emocionalmente hipersensible y Plutón está intensificando la polarización. Y yo vuelvo a decirles, a mí me parece que tanta casualidad no puede ser posible. Y no quiere decir con esto que cuando yo les digo que no creo en tanta casualidad, no hablo de señales divinas o cosas así, sino que yo creo que mucha gente allá arriba, en los altos gobiernos, en los altos poderes, está muy bien asesorada astrológicamente de los momentos y las narrativas que funcionan con cada aspecto astrológico para ir moviendo esas emociones. Porque es que, créanme que a mí esto me resuena mucho. Ya hablábamos del Sol en Leo, pero para mí probablemente el punto más importante de la carta natal de Abelardo frente a Colombia es Júpiter en Cáncer. Y aquí la conexión astrológica es muy, muy poderosa porque Colombia tiene una energía canceriana dominante. Entonces, cuando una persona tiene a Júpiter en Cáncer, puede conectar fácilmente con ese tipo de discursos que están relacionados con la patria, con el hogar, con las raíces, con la familia, con la pertenencia, con la identidad nacional, con la protección emocional. Es ahí donde va el discurso, porque es ahí donde se mantiene a Júpiter, en Cáncer. Y nos gusta muchísimo el tema porque Colombia es de signo Cáncer. Pero créanme, esto no significa necesariamente ideología, significa narrativa, discurso emocional. Y en astrología política eso es enorme, porque las elecciones modernas no se ganan solo desde propuestas. De hecho, si somos honestos,
En las elecciones regularmente los candidatos no cumplen muchas de las propuestas que hacen, proponen, prometen, pero pues no cumplen todo y eso no es nuevo, créanme. Pero la narrativa y el discurso hecho de la forma correcta nos hace creer que eso sí va a ser verdad en época de gobierno. Entonces, si somos honestos, las elecciones no se ganan desde las propuestas, se ganan desde los símbolos emocionales. Otro punto que a mí me parece súper importante de Abelardo es que él tiene la luna en Géminis. La luna en Géminis. Cuando ustedes vean este video, estamos a punto de entrar en la luna nueva en el signo de Géminis, cerrando el mes de Géminis y antes de que el sol entre en Cáncer. Ahora, eso me hace match con el clima astrológico, sí, es cierto, pero les voy a decir esto cómo me resuena con la carta de Colombia. Para mí el hecho de que Abelardo de la Espriella tenga la luna en Géminis conecta muchísimo con su forma de comunicarse. Géminis es mucha rapidez mental, es debate, es estrategia verbal, es respuesta inmediata, es discurso, es narrativa y es capacidad de adaptar el discurso. Miren, una de las cosas de las que más se habla de la energía de Géminis es de la dualidad, es de ese estado emocional en el que están los Géminis, que hoy están de una manera y al otro día de la otra, que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra, que hoy dicen sí, mañana no. Tú no sabes esa narrativa. Ese es un meme que se hace de la energía de Géminis y de los Géminis. Ahora, entendamos que este man tiene luna en Géminis. Y eso podría explicarnos ese tema de ayer dijo una cosa y hoy dice otra cosa, de lo que tanto se le menciona a nivel de debates y a nivel de entrevistas, ¿no? Entonces se dice que este señor dijo una cosa y que luego cambió la narrativa y que dijo otra cosa, Géminis es comunicación y que luego cambió el discurso, pero cuando yo le veo a él que tiene luna en Géminis, me doy cuenta por qué esas cosas pasan. Claro, eso lo vuelve una persona muy hábil mediáticamente, muy fuerte en entrevistas, muy rápido en discusiones públicas y muy eficiente en redes sociales. Pero como todo punto astrológico, eso también tiene una sombra, porque Géminis puede producir esos cambios rápidos de discurso, esas contradicciones, esos excesos de confrontación verbal o esa sensación de una polarización en su narrativa. Y aquí es donde Mercurio, que está entrando en la sombra retrógrada, se vuelve tan delicado, porque en un ciclo así, y un cielo así, una frase, un error visual, una reacción impulsiva pueden tener muchísimo impacto en el colectivo, en la sociedad y en cómo lo ven. Otro elemento clave de esta carta es la combinación entre Mercurio y Saturno en el signo de Virgo. Pensemos en esto. Virgo es energía de análisis, de detalle, de crítica, de orden, de precisión, de control y de eficiencia. Y esto a él le puede dar capacidad argumentativa, un discurso bien técnico, una buena estructura mental y una gran habilidad para señalar los errores y las inconsistencias que hay afuera. Es por eso que yo creo que su comunicación se siente tan directa, tan crítica, tan confrontativa o extremadamente analítica. Y eso conecta muy fuerte con sectores del país que sienten cansancio frente al desorden o la improvisación que de pronto han vivido con este gobierno que está terminando o con gobiernos pasados. Pero eso también puede hacerle ganar rechazo en personas que perciben ese tono como demasiado duro, demasiado confrontativo o excesivamente polarizante, como si fuera un discurso de odio. Entonces, mirando la carta astral de Abelardo con la carta astral de Colombia, les voy a decir qué activa astrológicamente Abelardo en Colombia. Principalmente él activa 4 cosas. Primero, la necesidad de protección. El tema no es si hay o no hay inseguridad, que obvio, yo sé que la hay. El tema es que la forma en que lo ha dicho nos ha hecho sentir que la necesitamos más que nunca, aunque haya habido periodos de inseguridad extremos en otros momentos de la historia de Colombia. Segundo, la idea de autoridad fuerte. Tercero, la defensa de la identidad nacional. Y cuarto, la cuarta cosa que activa Abelardo en Colombia es la sensación de control frente a la incertidumbre. Por eso su estrategia puede crecer muchísimo si aumenta el miedo colectivo,
si aumenta la polarización, si aumenta la sensación de inseguridad o si el país entra en un estado emocional defensivo. Yo sé que nada de eso que les estoy mencionando es bueno, pero cualquiera de esas cosas malas podría darle muchos más votos a él. Y el tema es que precisamente el clima astrológico de junio favorece muchísimo las reacciones emocionales, así que podrían manipularse ese tipo de situaciones para que las emociones de la gente movieran su voto. Bien, ya les hablé de las cosas que activan, pero también les tengo que hablar de las cosas oscuras que están ahí, porque toda carta astral tiene una sombra. Todas, bueno, y aquí es importante mantener la objetividad. La sombra de una carta tan leonina, tan de Leo y tan geminiana puede ser un exceso de confrontación, de discusión, de pelea, ¿cierto? Un exceso de ego político, esas ansias de poder, una necesidad de imponerse por encima de todo el mundo, una polarización discursiva y una rigidez muy clara frente a las ideas contrarias. Y esto bajo un cielo, porque aquí les estoy hablando también del clima astrológico que estamos viviendo en el momento de las elecciones. Esto bajo un cielo tan emocionalmente reactivo puede amplificarse muchísimo. Por eso esta elección tiene tanto potencial de dividir emocionalmente al país, porque las cartas de ambos candidatos realmente activan emociones muy profundas y sectores completamente distintos de Colombia. Bien, hagamos otra pausa porque quiero pedirte algo importante. Independientemente de cuál sea tu posición política, intenta escuchar este análisis desde la observación y no desde el ataque, porque precisamente uno de los grandes temas astrológicos de esta elección es aprender a no reaccionar automáticamente desde el miedo o desde la rabia. Y quiero ahí preguntarte algo. ¿Tú crees que Colombia está buscando más protección o más transformación? Bueno, y ahora que entendimos qué representa simbólicamente la carta de Abelardo de la Espriella frente a Colombia, vamos a mirar la carta de Iván Cepeda. Porque amigos, aquí la energía cambia completamente. Y lo más interesante es que ambos candidatos parecen conectar con heridas emocionales totalmente distintas del país. Bien, y ahora entramos en una energía completamente distinta, porque la carta de Abelardo se conecta con autoridad, protección, firmeza y control, ¿cierto? La carta de Iván Cepeda se conecta con transformación, con memoria, con profundidad y con procesos históricos colectivos. Y esto es fascinante astrológicamente, amigos, porque ambos candidatos parecen representar emociones muy diferentes del alma del país. Es como si, habiendo tanta gente que pudiera gobernar, hubiéramos elegido los dos más contrarios, más diferentes en personalidad, en cartas astrales, en energías, en representación, y creo que también eso hace que la división de ideologías políticas en este momento y la polarización del país pues sea todavía más difícil. Es mucho más difícil escoger entre uno y el otro cuando son tan diferentes. Bien, lo primero que resalta en la carta de Iván Cepeda es el Sol en Escorpio. Y Escorpio es probablemente uno de los signos más intensos del zodiaco y mucho más si estamos hablando de política. Primero, Escorpio representa transformación. Escorpio representa poder. Escorpio representa crisis. Escorpio representa verdades ocultas. Escorpio representa la investigación, representa la memoria, la confrontación con la sombra y los procesos profundos de cambio. Los líderes políticos que tienen mucha energía escorpiana rara vez generan indiferencia, porque Escorpio no viene a mantener nunca las cosas iguales. Nunca. Viene a remover cosas, viene a cuestionar cosas, viene a transformar cosas, y eso puede producir una admiración profunda o un rechazo profundo. Pero precisamente por esa energía de Escorpio que viene a remover cosas, a investigar, a mover y a transformar, es que a mí me suena tan rara esa narrativa del continuismo de algo. A mí me parece que hay algo más y que hay una historia que se va a repetir en un posible gobierno de este candidato. Realmente una energía escorpiana nunca tanta genera neutralidad. Les voy a explicar por qué este señor Iván Cepeda conecta con una parte del país.
Y aquí aparece algo muy importante. Colombia es un país profundamente marcado por la memoria emocional y Escorpio conecta precisamente con las heridas históricas, con el trauma colectivo, con la verdad, la reparación y la transformación profunda. Por eso sectores importantes del país pueden sentir que Iván representa cambio histórico, revisión del pasado, justicia, reparación o transformación estructural, especialmente bajo un cielo como el del 2026, donde Plutón, que es su regente y que está en Acuario, está empujando procesos colectivos de redefinición social. Pero uno de los puntos más importantes de la carta de Iván Cepeda no es solamente el Sol en Escorpio, es que Iván tiene a Júpiter en Piscis y aquí la conexión con Colombia es muy fuerte porque simbólicamente Colombia tiene la luna en Piscis. Entonces, estas energías pueden conectar muchísimo con la empatía, con la sensibilidad, con la compasión, con las causas sociales, con la espiritualidad colectiva y con la necesidad de sanar esas heridas históricas. Piscis representa la esperanza, la sensibilidad, el idealismo, la fe y la conexión emocional profunda con el sufrimiento colectivo. Piscis es el signo del amor al prójimo, es el signo de la empatía, es el signo que viene a trabajar eso desde la espiritualidad. Yo creo que es por eso que la energía de este señor puede crecer especialmente en momentos donde el país se mueve desde la empatía, desde la indignación emocional, desde la memoria o desde el deseo de transformación. Otro punto importante que encontré en la carta astral de Iván Cepeda es que él tiene a Mercurio en Libra y esto es muy político. Libra es el signo de la justicia, Libra representa el diálogo, Libra representa la negociación, la argumentación, el equilibrio, la construcción narrativa, la capacidad diplomática. Y esto a él le puede dar habilidad discursiva, manejo argumentativo, capacidad jurídica y también una construcción intelectual desde el discurso político. Pero también tiene una sombra, porque Libra puede caer en exceso de cálculo político, en indecisión, en dificultad para confrontar directamente o en una necesidad constante de equilibrar su narrativa, de que todo funcione bien. Y créanme que en un clima tan polarizado como el que tenemos en este momento, eso puede ser visto como diplomacia o como ambigüedad, dependiendo de quién lo esté observando. Hay otro punto fascinante en su carta y es que él tiene a Saturno en Acuario. Y esto conecta muchísimo con el momento histórico que estamos viviendo porque Plutón actualmente está transitando Acuario. Entonces, hay una resonancia muy fuerte con temas de transformación social, movimientos colectivos, visión del futuro y cambio de estructuras. Y también una redefinición del poder, de cómo se maneja el poder. Saturno en Acuario puede representar el pensamiento estructural, es decir, no hacer nada improvisado, todo muy bien estructurado, todo muy organizado, todo muy correcto. Puede tener también una visión ideológica, una organización colectiva y una necesidad de transformar los sistemas. Pero eso también le puede producir rigidez ideológica, exceso de visión utópica o una polarización intelectual. Y aquí te hablo no del discurso, sino de la intelectualidad, del cómo pienso, de esta forma de pensar es la que debe ser. Y aquí aparece una de las grandes tensiones de estas elecciones y es el choque entre modelos completamente distintos de país. Bien, entonces miremos qué activa Iván Cepeda dentro de Colombia. Principalmente 5 cosas. La primera es la memoria histórica. Él está activando todo lo que es la memoria histórica del país. La segunda, la necesidad de transformación, de transformar el país, de transformar la sociedad, del proyecto progresista, de cambio, pero también pienso que esa continuidad no es tan real, sino que va a haber como transformaciones o cambios en un posible gobierno de cosas que de pronto no le conectan de lo que se viene haciendo y no conectan con su forma de pensar. La tercera es la sensibilidad frente a la injusticia. La cuarta es la idea del cambio estructural. Y la quinta cosa que activa él en el país es la emocionalidad colectiva relacionada con la reparación y con la verdad, con la honestidad.
Por eso esa energía que él tiene puede fortalecerse muchísimo si aumenta el deseo de transformación, si aumenta la indignación social, si aumenta el cansancio frente a estructuras tradicionales o el país entra en una narrativa emocional de cambio histórico. Si cualquiera de estas cosas pasa en este momento de elecciones, se podría inclinar el voto hacia él. Pero todas las cartas, como les decía hace un rato, tienen una sombra y las cartas escorpianas tienen una sombra grande. Y aquí también tengo que ser completamente objetiva. La sombra de Escorpio puede producir una confrontación muy intensa. O sea, este señor también tiene un lado allá guardadito que es bien complicado y bien difícil. Es como muy Escorpio, muy de la ponzoña ya guardada. La ponzoña con dulzura, decía una canción. También la sombra de Escorpio puede producir polarización emocional, puede producir dificultad para ceder, puede producir una narrativa de conflicto permanente o una sensación de que es muy radical en sus ideas, en sus pensamientos, en su forma de ver el futuro del país o de ver el país. Y cuando mezclamos eso con el cielo que tenemos en este momento, que es plutoniano, que es emocional y que es mercurialmente inestable, porque estamos empezando Mercurio retrógrado ya casi, pues la intensidad política puede crecer muchísimo. Por eso esta elección puede sentirse tan emocionalmente agotadora para muchas personas, y ahí sí me incluyo. Porque créanme, ambas cartas astrales activan heridas colectivas muy profundas. Bien, vamos a hacer un comparativo energético y aquí parece algo fascinante. Astrológicamente, ambos candidatos parecen representar necesidades distintas de Colombia. Abelardo conecta más con la protección, la firmeza, el control, la autoridad y la defensa. Iván conecta más con la transformación, la memoria, la reparación, la sensibilidad social y el cambio estructural. Y por eso esta elección no solo se va a sentir política, se va a sentir emocional, o sea, te va a dar tusa electoral cuando gane el que gane. Porque lo que realmente está discutiendo Colombia es qué emoción colectiva quiere convertir en futuro. En futuro. Y bueno, ahora que ya entendemos el clima astrológico, la carta simbólica de Colombia, la energía de Abelardo, la energía de Iván, ha llegado el momento de responder las preguntas más importantes de este análisis. ¿Quién conecta más con el momento histórico del país? ¿Quién moviliza más emocionalmente? ¿Quién parece más compatible con el clima colectivo? ¿Y por qué esta elección puede cambiar tanto en las últimas semanas? Vamos con el comparativo final. Bueno, llegamos probablemente a la parte más importante de este análisis. De verdad, gracias por llegar hasta aquí, porque ya vimos el clima astrológico de Colombia, los grandes movimientos planetarios del 2026, la carta simbólica del país, las energías individuales de los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta presidencial. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Cuál de estas dos energías conecta más profundamente con el momento histórico que se está viviendo en Colombia? Y para responder eso, necesitamos entender algo. Una elección presidencial no solamente se gana con propuestas, también se gana conectando emocionalmente con el estado energético y psicológico del colectivo, de la sociedad. Astrológicamente estamos viendo dos energías completamente distintas. Abelardo representa la autoridad, la dirección, la protección, la firmeza, el liderazgo solar y la estructura. Mientras que Iván Cepeda representa la transformación, la memoria, la profundidad, el cuestionamiento, la reparación y el cambio estructural. Y aquí aparece algo que me parece fascinante, porque ambos representan emociones reales que existen dentro de Colombia. Dos necesidades distintas, dos dolores distintos, dos formas distintas de imaginar el futuro. Si analizamos exclusivamente el clima astrológico del 2026, hay algo evidente. El país está atravesando un tránsito profundamente plutoniano y eso significa que vendrá transformación,
que vendrá ruptura de estructuras, que vendrá una redefinición social, que vendrá polarización, pero que también vendrá un cambio colectivo. Por eso energías como Escorpio, Acuario, Piscis y Plutón, y no hablo de las cartas de ellos, sino de lo que se está moviendo en el cielo, tienen mucha fuerza en este momento, y desde ese punto de vista Iván Cepeda conecta muy profundamente con el clima simbólico del tiempo colectivo, especialmente porque su carta toca la transformación, la memoria, la crisis, la reparación y la conciencia social, pero eso no significa necesariamente estabilidad. Bueno, y ahí aparece la otra parte del análisis. ¿Quién puede dar más sensación de estabilidad? Porque mientras el país vive una energía de transformación, también existe muchísimo miedo colectivo, miedo económico, miedo social, miedo emocional, miedo institucional y miedo político. Y es ahí donde estas energías y estructuras pueden crecer muchísimo. La carta de Abelardo, por ejemplo, tiene fuerza solar, tiene liderazgo visible, tiene intensidad marciana. Y eso que no hablamos de Marte en este video, pero también tiene una capacidad de movilización emocional desde la autoridad. Entonces, mientras una parte del país busca transformación, la otra parte puede estar buscando protección, claridad, dirección y control. Y eso hace que esta elección sea emocionalmente tan intensa, porque el país parece dividido entre la necesidad de cambiar y el miedo a perder estabilidad. Miren, hay algo muy importante que en este momento tengo que decirles, y es que esta segunda vuelta ocurre prácticamente entrando en la sombra prerretrógrada de Mercurio retrógrado. Va a estar en la fase estacionaria. Por Dios, quiero recordarles esto, porque esto quiere decir que estas 2 semanitas básicas que faltan para la segunda vuelta presidencial pueden traer mucha confusión, pueden traer mucha manipulación narrativa, mucha desinformación, muchas contradicciones, muchísimos escándalos, noticias que sean virales, cambios emocionales muy rápidos y mucha reactividad colectiva. Así que cuídense de lo que ven en redes sociales, porque va a haber muchas noticias que van a ser falsas. Por eso la intención de voto podría cambiar mucho en muy poco tiempo, especialmente por las redes sociales, por los debates, por las entrevistas, por los errores de comunicación, porque aquí no les estoy hablando de la realidad, sino de puro fake news y de pura narrativa o discurso confuso, ¿saben? De esos que hablan y al final como que no dicen nada o que suenan contradictivos, pero eso puede cambiar la intención de voto. Entonces vuelvo, redes sociales, debates, entrevistas, errores de comunicación, filtraciones de información o momentos emocionales muy fuertes. Y esto es muy importante, y acuérdense de las filtraciones, porque cuando se filtra alguna información que está por ahí rodando, se acordarán de mí. El voto de esta elección probablemente será muchísimo más emocional que racional, y eso tenemos que aceptarlo, porque hay muchas personas en redes sociales creando contenido, hablando de eso, tratando de que tú te informes, que no te dejes llevar por tus emociones, que leas las propuestas, que leas los proyectos, y créanme, estoy completamente de acuerdo en que eso sería lo ideal. Pero a este punto ya puede ser que eso, siendo honestos, te importe poco, que te importe más el cómo te sientes aquí adentro a la hora de votar, que estés votando más desde el miedo, desde el odio, desde la emoción, desde la reactividad, desde tu ansiedad, desde la tristeza que tienes o desde lo emocionado que estás con lo que piensas, pero es puro emoción. De hecho, miren, astrológicamente las redes sociales se convierten en uno de los grandes protagonistas de estas elecciones, porque Plutón en Acuario, Mercurio inestable y la luna colectiva están muy emocionales y hacen que TikTok, X, Instagram, YouTube y los medios digitales puedan mover muchísimo la percepción pública, no necesariamente por información objetiva, sino por impacto emocional, por miedo, por indignación, por esperanza o por viralidad. Y por eso muchas personas pueden sentir agotamiento emocional durante mucho tiempo. Esto no es solamente en temporada de elecciones, esto nos va a dejar agotados mental y emocionalmente, porque el clima colectivo está extremadamente cargado. Quiero que retomemos algo que mencioné hace un rato, y fueron las efemérides astrológicas y las elecciones históricas, y hablo de la historia de Colombia. ¿Por qué?
Porque yo revisé mucho eso, créanme, y me pareció algo muy interesante. Cuando yo revisé momentos históricos de alta polarización política, no solo en Colombia, sino en el mundo, muchas veces encontré activaciones de Plutón, tensiones de Acuario, crisis de Saturno y movimientos fuertes de Mercurio, o sea, otros momentos en que Mercurio también estaba retrógrado o estaba demasiado fuerte, porque esos tránsitos suelen coincidir con momentos donde las sociedades están redefiniendo su identidad, cambia el discurso colectivo, aumenta la polarización y las personas sienten que el futuro del país está en juego. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo en Colombia en este momento. No solamente es una elección política, sino una disputa emocional sobre qué país quiere construir la sociedad colombiana. Y aquí quiero que respires y hagamos una pausa importante, porque más allá de cualquier preferencia política, este video no busca promover odio, ni polarizar, ni dividir. Todo lo contrario. Astrológicamente lo más importante en este momento es no caer en la manipulación emocional colectiva, no reaccionar desde el miedo, desde la rabia, desde el odio, desde el fanatismo o la violencia verbal. Ya sabemos que esto está pasando, yo te voy a dar tips, porque justamente esos estados emocionales son los que más se activan bajo este tipo de tránsitos. Así que, recomendaciones para ti en este momento. Cuestiona la información. No creas todo lo que te dicen, cuestiónalo, pregunta, busca otros datos, busca otra información que te pueda corroborar si lo que te están diciendo, lo que estás escuchando, lo que estás viendo es cierto o no es cierto, está bien argumentado, de dónde viene, de un influenciador, de un analista político, de un medio de comunicación, que está polarizado. Tienes que cuestionar la información. Sí, tienes que revisar las propuestas aunque eso no te importe tanto. Sí, tienes que escuchar con conciencia, no te niegues, porque a veces cuando tú escuchas que te hablan del otro lado, del que no te gusta, automáticamente te cierras y te parece que todo está mal y que todo es falso y que todo lo que te dicen de tu candidato no puede ser porque es que no, porque es que este es el que a mí me gusta y no es tan cierto. Hay que escuchar con conciencia y entender también ¿qué es lo que se está viendo del otro lado? ¿Realmente me están vendiendo lo que es correcto? Porque acuérdate que a ti no te están vendiendo que tu candidato es el mejor, sino que es menos peor que el otro y esa narrativa no es justa. Evita reaccionar impulsivamente y recuerda que ningún político debería romper tu paz interior. Eso es lo más importante. Así que si algo está robando tu paz, por favor, deja de consumir ese tipo de contenido, cambia el algoritmo, busca otras cosas en redes sociales después de tu información, pero no pierdas tu paz interior con todo esto. Yo sé que te estás haciendo esta pregunta, ¿quién podría ganar astrológicamente? Y entonces esa es la gran pregunta, ¿quién parece tener mayor conexión con este momento astrológico del país? Más allá de quién puede ganar, porque cualquiera puede ganar en este momento, creo que este video lo que puede concluir es quién conecta más con el momento astrológico del país. Y la respuesta realmente es muy compleja, de verdad, aunque les parezca, como dicen, tibio en mi comentario, o mi análisis es complejo, créanme, porque Iván parece conectar más con el clima transformador plutoniano en el 2026 y Abelardo parece conectar más con la necesidad emocional de estabilidad y dirección, y eso significa que esta elección probablemente se defina no solamente por sus propuestas, sino por cuál emoción colectiva termine dominando el ambiente, transformación o necesidad de protección. Y precisamente por eso el resultado podría mantenerse muy incierto hasta muy cerca del día de la votación. De hecho, el día de la votación, la diferencia de votos entre uno y el otro podría no ser muy grande. Y quiero cerrar aquí con algo muy importante. Este análisis no ha sido propaganda política, no ha sido publicidad electoral, no ha sido una invitación a votar por ningún candidato, ha sido un ejercicio simbólico y astrológico para comprender las energías, las emociones colectivas y los arquetipos que están moviendo a Colombia en este momento histórico, porque la astrología no reemplaza el criterio, no reemplaza la investigación ni la responsabilidad ciudadana.
Por eso he sido tan reiterativa con esto. La invitación final que les tengo es: infórmense, revisen propuestas, escuchen distintas voces y tomen su decisión desde la conciencia, por favor, no desde el odio, por favor, no desde el resentimiento, por favor, no desde el miedo, por favor, no desde la victimización ni de ninguna emoción que sea negativa, que todo sea bonito, positivo. Desde el positivismo hazlo, pero no desde el negativismo, porque puede ser que elijas y te sientas mal con tu elección. No quiere decir que elijas mal, pero sí que te sientas mal, que te sientas culpable, que sigas teniendo miedo de equivocarte, y eso tampoco es justo contigo. Porque independientemente de quién gane, amigos, Colombia está entrando en un periodo histórico de transformación profunda, y como atravesemos emocionalmente este momento, también definirá el futuro colectivo de este país, y tenemos que controlar nuestras emociones, porque hay una cosa que es muy cierta, y es que al otro día de las elecciones seguimos siendo colombianos, seguimos siendo vecinos, seguimos siendo amigos, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo familia, seguimos siendo pareja. No podemos convertirnos en enemigos por esto. Pues bien, si te gustó este análisis, déjamelo en los comentarios. Yo quiero saber qué parte de este estudio te impactó más. También puedes escribirme qué otro análisis astrológico, político, histórico, colectivo te gustaría ver en este canal. Y recuerda suscribirte, porque te prometo hacer un análisis energético del resultado electoral después del 21 de junio. Pero por lo pronto nos vemos con el horóscopo cada semana, con la energía astrológica semanal para que sigas aprendiendo, y con muchos otros videos que tienen que ver con astrología, con rituales, con crecimiento personal. Mi nombre es Paola Jiménez, soy astróloga cabalista. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.